Hola, ¿qué tal? Te saluda el pastor Rodolfo Luis. Bienvenido a nuestro programa El Poder de la Fe. Hoy vamos a tratar el último tema acerca de esta serie, el desarrollo de la fe. Así que este será el número 9 y final por este momento. Ustedes pueden ver todos los demás anteriores que fueron hechos en las semanas anteriores a través de este mismo canal. Allí con mi nombre Rodolfo Luis, El Poder de la Fe, y la serie Desarrollo de la Fe. Así que bienvenidos y dispuestos para trabajarlo en breves minutos. Lo vamos a terminar. ¿Qué dijo Santiago? Santiago 5:13 al 18, en la Nueva Traducción Viviente, hablando acerca de la oración y la paciencia. Algunos de ustedes están pasando por dificultades, que oren. Alguno está feliz, que cante alabanza. Muy bueno, ¿verdad? Alguno está enfermo, que llame a los ancianos de la iglesia para que vengan y oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Una oración ofrecida con fe sanará al enfermo y el Señor hará que se recupere, y si ha cometido pecados será perdonado. Confiésense los pecados unos a otros y oren los unos por los otros para que sean sanados. La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Elías era tan humano como cualquiera de nosotros. Sin embargo, cuando oró con fervor para que no cayera lluvia, no llovió durante 3 años y medio. Más tarde, cuando volvió a orar, el cielo envió lluvia y la tierra comenzó a dar cosecha. Así que esto es lo que Santiago dice en ese capítulo 5 y final de su carta escrita para las iglesias de aquella época, y que el Señor, en su bondad, en su misericordia y en su visión, su plan y propósito con su iglesia, el cuerpo de Cristo vigente en la tierra a través de los siglos, es decir, 20 siglos atrás, estamos en el siglo XXI, y hasta que Jesucristo venga a buscar a su iglesia, a resucitar los muertos en Cristo y también a tomar en vivo a aquellos que estamos, espero en mi tiempo, que Jesús venga, estemos vivos, llevar y ser transformados en un abrir y cerrar de ojos, dice la Sagrada Escritura, para que podamos estar con Jesús desde ahora y para siempre, es decir, por la eternidad. Ahora bien, ese tema es importantísimo para todas las iglesias sobre la faz de la tierra a través del tiempo. Por eso es que la Biblia es inspiración divina, no es algo que a los seres humanos se les ocurrió escribir, es algo que Dios estableció como base para poder darle fundamentalización, para poder dar información, para poder nutrir el espíritu, para aumentar y fortalecer la fe, desarrollar la fe. Ejemplos de hombres y mujeres que por fe lograron cosas interesantísimas, no por la fe simple, sino la fe en Dios, bajo el mandato de Dios, bajo la obediencia a Dios, bajo el discernimiento que el Espíritu Santo le daba para tomar acción y haciendo la voluntad del Señor para glorificar su nombre y lograr el objetivo que Dios desea para beneficio no solamente de una nación como Israel, por ejemplo, sino del mundo entero, especialmente en los que creemos. Porque aun cuando la bondad de Dios está al alcance de todas las personas, hay un factor indispensable: aceptarlo. Nadie va a ser salvo a menos que acepte a Jesucristo como Salvador personal, como su Señor, y su manera de pensar y actuar sea dirigido ahora por el Espíritu Santo. Y entonces el don del Espíritu va a producir todo lo que nosotros hemos estado estudiando a través de Santiago: el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la bondad, la misericordia, la fe, el dominio propio y muchísimas cosas más que el Espíritu Santo proporciona. La palabra nutre nuestro espíritu a través del discernimiento del Espíritu que está en nosotros, porque el día que aceptamos a Cristo como Salvador personal, convencido por el Espíritu Santo, escuchando de alguna forma la palabra o leyendo la palabra, o alguien hablándonos el mensaje de la palabra de Dios, presentándonos a Jesucristo como Salvador, reconocimos nuestra necesidad y aceptamos a Jesucristo. En ese momento el Espíritu nos convenció, en ese momento nos selló, en ese momento se quedó en nuestra vida, se queda, y desde ahí hasta que vayamos a la presencia de Dios estará trabajando continuamente en un proceso que se llama santificación, logrando que nuestra manera de pensar sea la manera de pensar de Dios. Mira qué clase de meta: logrando de que nuestra conducta sea semejante a la de Jesucristo y que nuestro carácter sea semejante al de Jesús. ¿Por qué? Porque Dios quiere que seamos hijos e hijas de Él, formemos su familia, y para ser familia de Dios tenemos que tener identidad con Él.
Necesitamos una reconciliación, nacer de nuevo, término teológico que se usa para cambio, es decir, para arrepentimiento y un nuevo modelo de vida, un nuevo estilo de vida, el del cristiano, el de la cristiana, el del seguidor de Jesucristo, el del discípulo de Jesucristo, del que es miembro de la familia de Dios, del que es hijo o hija de Dios. Ahí estamos. La oración es una de las partes vitales que Jesús enseñó con su ejemplo y mostró a sus discípulos el poder de ello cuando se hace en su nombre, porque ahora Jesús es el único mediador entre Dios y nosotros los seres humanos. Y como Él es el único mediador, es en el nombre de Jesús que podemos hacer nuestra oración. Cualquiera que diga que Jesucristo es inservible, cualquiera que diga que Jesucristo no tiene valor, que eso es una tradición, que eso es una utopía, está en un grave error. No lo conoce. Conocer a Jesús es tener una experiencia de renovación interior, de perdón de pecado, de liberación del yugo satánico, de la esclavitud de la incredulidad o de la idolatría o de la hechicería o de cualquier otra cosa, de la vanidad del mundo, y vuelto a Dios el Creador. Recuerda que eres el resultado del amor de Dios. Dios te trajo a este mundo no por voluntad humana, sino por voluntad divina. Dios usó el canal humano para que pudieras venir, pero te trajo con un propósito específico y no es malo, es bueno. Que los seres humanos no lo entiendan, no lo sigan, no lo hagan suyo, es una cosa muy diferente, porque tenemos la libertad. Desde Edén, Dios le dio esa plena libertad al ser humano y las consecuencias sabemos cuáles son. Ahora, bajo la guía y la orientación del Espíritu Santo, una persona renovada, transformada, salva, y ahora guiada por el Espíritu Santo tiene todas las de ganar. Por eso es que Santiago nos enseña estas cosas. La oración tiene poder cuando se hace con fe en el único mediador entre Dios y los humanos, Jesucristo. En Hechos 4:12 el apóstol Pedro dijo, pues es Jesús a quien se refieren las escrituras, la Biblia, cuando dicen, la piedra que ustedes los constructores, los hebreos, rechazaron, ahora se ha convertido en la piedra principal, los líderes religiosos de la época, el judaísmo. Y en ningún otro hay salvación, en Jesús. Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos, sino en el nombre de Jesús. Pablo, cuando escribe la primera carta al joven pastor Timoteo, le dice en el capítulo 2, 5 al 6 de la Nueva Traducción Viviente, pues hay un Dios, fíjate bien, un Dios y un mediador que pueda reconciliar a la humanidad con Dios, y es el hombre Cristo Jesús. Se hizo hombre, Dios se hizo carne. Él dio su vida para comprarles la libertad a todos, a todos. Este es el mensaje que Dios le dio al mundo justo en el momento preciso. Tú puedes ser libre también, si no lo eres aún, pero tienes que aceptar a Jesús porque es el único que puede liberar. A los tesalonicenses Pablo le escribe en el capítulo 5, versos 16 a 18, la Nueva Traducción Viviente otra vez, estén siempre alegres, nunca dejen de orar. Miren qué importante, porque orar es hablar con Dios, es decirle qué es lo que me sucede, cuál es mi preocupación, cuál es mi lucha, cuál es mi inquietud, qué es lo que me falta, dónde fallé, quiero tu perdón, quiero tu ayuda, quiero tu compañía, quiero sentir tu paz, quiero sentir lo que tú me puedes brindar. Descubre mis ojos para poder ver la verdad tuya. La oración es la forma de conversar con Dios. Y esto en el nombre de Jesús, que está a la diestra del Padre intercediendo por ti, por mí, por todos los que creemos en Él y han de creer. Estén siempre alegres, nunca dejen de orar. Sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. Que estemos gozosos y que seamos agradecidos y que le demos gloria a Dios a través de la persona de Jesucristo. En Apocalipsis 1:19, 9 al 19 dice, yo Juan, discípulo de Jesús, apóstol, yo Juan soy hermano de ustedes y su compañero en el sufrimiento, en el reino de Dios y en la paciente perseverancia a la que Jesús nos llama. Me exiliaron a la isla de Patmos por predicar la palabra de Dios y por mi testimonio acerca de Jesús. Esa fue la causa de su encarcelamiento. Era el día del Señor, domingo, y yo estaba adorando en el Espíritu. De repente oí detrás de mí una fuerte voz como un toque de trompeta que decía, escribe en un libro todo lo que veas y envíalo a las 7 iglesias que están en las ciudades de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. 7 iglesias que existieron, que están en la historia hebrea, están en la historia bíblica,
están las cartas, y la otra cosa son representativas de todas las iglesias del resto del mundo, porque las iglesias están formadas por seres humanos. Entonces todos los seres humanos tenemos los mismos problemas, las mismas dificultades, no importa la generación, no importa el nivel social, se va a manifestar. La palabra de Dios tiene una respuesta. Cuando me di vuelta para ver quién me hablaba, dice Juan, vi 7 candelabros de oro, y de pie en medio de los candelabros había alguien semejante al Hijo del Hombre. Los candelabros son las iglesias, 7, y el que está en el medio de pie es Jesús. Vestía una túnica larga con una banda de oro que cruzaba el pecho. La cabeza y el cabello eran blancos como la lana, tan blancos como la nieve, y los ojos eran como llamas de fuego. Totalmente santidad. En Dios no hay ninguna tinieblas, por eso como llama de fuego, sus ojos y todo lo demás, blanco, resplandeciente. ¿Por qué? Porque no hay impureza. Los pies eran como bronce pulido, refinado en un horno, y su voz tronaba como potentes olas de mar. Tenía 7 estrellas en la mano derecha y una espada aguda de doble filo salía de su boca. Las 7 estrellas en la mano derecha son los 7 mensajeros de la iglesia, los pastores que están frente a esas congregaciones. Y la espada que es de doble filo que salía de su boca es la palabra, el mensaje. Y la cara era semejante al sol cuando brilla en todo su esplendor, es decir, que imposible de poder mirarlo de frente. Cuando lo vi caí a sus pies como muerto, pero él puso la mano derecha sobre mí y me dijo, no tengas miedo, yo soy el primero y el último. Comienza a identificarse. Yo soy el que vive. Estuve muerto, pero mira, ahora estoy vivo y por siempre y para siempre. Y tengo en mi poder las llaves de la muerte y de la tumba. Juan se está identificando con quién es. Es Jesucristo el Señor. Él lo conocía muy bien. Durante 3 años y medio estuvo allí. Fue testigo de su muerte, fue testigo de su resurrección, fue testigo de su ascensión. Recibió el mensaje de proclamar la buena nueva al mundo entero. Escribe lo que has visto, tanto las cosas que suceden ahora como las que van a suceder. Parecía que estaba olvidado Juan en la isla de Patmos. Dios mismo, su Señor, su Salvador, su gran amigo, Jesús, que dijo que somos sus amigos cuando hacemos lo que Él nos enseña. Él es nuestro gran amigo que dio su vida por nosotros. Y se puede ver alguno que sea dispuesto, amigo, que esté dispuesto a morir por el bueno. Pero Él murió por todos. Y bueno, no hay ninguno. Así que tú y yo somos bendecidos cuando aceptamos a Jesucristo como Salvador. Tenemos al Salvador, tenemos a Dios, tenemos un amigo, tenemos un abogado a la diestra del Padre, tenemos un intercesor, tenemos uno que está mediando por nosotros, uno que nos ama, que nos acompaña por medio de su Espíritu, uno que nos dejó su palabra para que andemos en los caminos que Él quiere, en la verdad, uno que dice que viene a buscarnos y viene a recibirnos y llevarnos con Él. En Juan 14, el Evangelio ahora, verso 12 al 14, dijo Jesús, le digo la verdad, todo lo que crea en mí hará lo mismo, las mismas obras que yo he hecho y aún mayores, porque yo voy a estar con el Padre. Todo el que crea en Él. Pueden pedir cualquier cosa, orar, ¿verdad? Pueden pedir cualquier cosa en mi nombre y yo la haré para que el Hijo le dé gloria al Padre. Es cierto, pídanme cualquier cosa en mi nombre y yo la haré, dijo Jesús. Cualquier cosa significa que glorifique, que alabe a Dios y esté dentro del marco de la voluntad de Dios. No es una tontería, no es una basura que le podemos pedir al Señor porque no nos va a atender. Es más, no nos va a escuchar. La oración del justo, dijo Santiago. ¿El justo quién es? Bueno, es la persona que ha recibido a Jesucristo como Salvador personal. Pablo dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificado nos hace justo ante los ojos de Dios. El cristiano, el discípulo cristiano, cristiana, discípulo de Jesucristo, hijo o hija de Dios, tiene poder en las promesas de Dios. La oración del justo tiene poder en las promesas de Dios. Santiago 5:16 dice, y confiésense los pecados unos a otros y oren los unos por los otros para que sean sanados. Fíjense qué interesante, la oración no es solamente vertical, sino que también es horizontal. Oro al Padre por los que están a mi alrededor, oro al Padre por los que están detrás de mí, si vienen detrás de mí, como decir, la descendencia, los que se están formando, los niños, las nuevas generaciones.
y oro también por aquellos que van delante en cuanto a la edad. Estamos en este mundo y el tiempo es de Dios, no es nuestro. Nosotros marcamos el tiempo diferente, Dios es eterno, nuestra vida está en las manos de Él. Por lo tanto, la oración de unos por los otros es valiosísima, importantísima, fundamental y es básico en nuestra relación con Dios. La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. ¿Por qué razón? Porque cree y porque Dios escucha a ese fiel creyente, esa fiel creyente que ama a su Señor y que obedece su palabra y está dentro del marco de la dirección de su voluntad para obedecer y cumplir. Santiago 17, 18, 5, 17, 18 dice, Elías era tan humano como nosotros, pone un modelo de un profeta de la antigüedad. Elías era tan humano como cualquiera de nosotros. Sin embargo, cuando oró con fervor para que no cayera lluvia, no llovió durante 3 años y medio en Israel. La sequía fue tremenda, algo tremendo, por causa del pecado que existía en la nación. Dios hizo un juicio. Él dijo a Elías lo que debía hacer, y Elías lo creyó, y Elías oró, y se hizo la interrupción de lluvia. Más tarde, cuando volvió a orar, el cielo envió lluvia y la tierra comenzó a dar cosechas. Es decir, que Dios escuchó la oración de su siervo, del instrumento escogido, del colaborador con él en la obra, del que estaba proclamando la enseñanza del Dios verdadero a la nación y que estaba llamando al arrepentimiento y a la vuelta a Dios para que pudieran disfrutar de la bendición que Dios es capaz de dar a los que los aman. Así que un hombre justo, Elías. Y así hay muchos hombres justos en la Sagrada Escritura y mujeres que oraron y que están sus ejemplos para demostrar que tú y yo también, por la gracia de Dios, justificados por la fe, tenemos el mismo recurso y tenemos también las mismas promesas para ser cumplidas. Lo que pidas en el nombre del Padre, no en el nombre del Hijo, al Padre, el Hijo lo hará para que el Padre sea glorificado. No es en el nombre de ninguna persona, cualquiera que sea, ni siquiera ningún otro nombre que se menciona, ni en el nombre de Pedro, ni de Pablo, ni de Juan, ni de Apolos, ni de ninguno de aquellos hombres que fueron líderes extraordinarios, ni de Moisés, ni de Abraham, no, en el nombre de Jesús. Jesús. La oración y la paciencia es la tercera idea. Santiago 5, 7, 8, 10 y 11 de la Nueva Traducción Viviente dice, amados hermanos, tengan paciencia mientras esperan el regreso del Señor. Sí, Jesús dijo que vendría pronto. El tiempo de Dios no es nuestro tiempo. Dios es eterno. Su tiempo es pleno, es constante el mismo tiempo siempre. Es decir, no tiene tiempo. Pero tú y yo marcamos tiempo. Tenemos un calendario, tenemos un reloj, tenemos citas, tenemos appointments, tenemos horarios de trabajo, tenemos días festivos, tenemos tantas cosas que hacemos porque nuestra vida está limitada entre el día y la noche, 24 horas, y se marca ahí de esa forma. Pero el ser humano puede vivir 70, 80 años o 100 años, lo que Dios quiera, es el tiempo de Dios, porque Él es quien tiene en sus manos nuestro tiempo, nuestra vida. Dice, amados hermanos, tengan paciencia mientras esperen el regreso del Señor. Jesús dijo que viene a buscar a su iglesia. Piensen en los agricultores que con paciencia esperan la lluvia en el otoño y la primavera. Con ansias esperan que maduren los preciosos cultivos. Ustedes también deben ser pacientes. Anímense porque la venida del Señor está cerca. Pedro dijo que Dios no demora lo que algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos. Dios es paciente y por eso que el don del Espíritu también es paciencia. Dios es paciente para con todos, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Jesús dijo que este evangelio tiene que ser predicado a todas las personas sobre la faz del planeta. Llegará el día, y no está muy lejano, en que el mundo entero tendrá acceso a todo el mensaje de la palabra de Dios en su idioma y en su dialecto. Las traducciones de la Biblia se hacen a todos los idiomas y se está haciendo a todos los dialectos, descubriéndose nuevos grupos pequeños por aquí y por allá y aprendiendo el dialecto de esas personas para entonces traducir el mensaje en su dialecto para que reciban la palabra de Dios, el mensaje y la oportunidad de la salvación, porque serán juzgados por ese Dios. Así que todo el mundo va a escuchar y tendrá la oportunidad de oír la palabra de Dios, aunque sea una vez, es suficiente. Y dice más, la oración y la paciencia juegan un papel fundamental
de nuestra vida espiritual cristiana y fiel al Señor. ¿Por qué? Está en juego la eternidad con Dios. Solo tenemos sus promesas y la asistencia del Espíritu Santo. La pregunta, ¿es suficiente para ti? ¿Es suficiente para mí? Yo creo que sí. Dios es fiel. Él no engaña. Él cumple su promesa. Jesús prometió su regreso en gloria y lo creemos. Él dijo, no se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, ya lo habría dicho antes. Voy a preparar un lugar y si me voy y se lo preparo, vendré para llevarlos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Ustedes ya conocen el camino para ir a donde yo voy. ¿Sabes tú el camino para ir a donde está Cristo? Bueno, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Le contestó Jesús a las personas de su día, como en el caso de uno de sus discípulos que le preguntó, no sabemos dónde vas. Nadie llega al Padre, dijo Jesús, sino por mí. Él es el camino. Así que en conclusión, amigo, hermano en la fe de Jesucristo, hoy terminamos esta serie de desarrollo de la fe. Nada será útil a tu vida de todo lo que expresamos si no tienes a Jesucristo como Salvador y Señor de tu vida, puesto que no lo vas a entender, no lo vas a querer, no te va a importar. Empezaste a ver el video y lo quitaste. Pero si te interesa, lo abres hasta el final y no solamente lo vas a compartir con otras personas y le vas a hacer bien a ellos también. Tampoco ningún esfuerzo religioso, por sincero que sea, logrará el resultado necesario para conocer a Jesucristo y ser discípulo de Él. El miembro de la familia de Dios debe amar a Jesús, debe obedecer a Jesús y creer en Jesús. Y eso por la eternidad. Algo más, necesita fe, necesita verdadera sabiduría, paciencia, ser posesión de Dios, escuchar a Dios, obedecer, controlar nuestra lengua, acercarte más a Dios, oración y paciencia. Estos han sido los 9 temas que hemos tratado en esta serie, Desarrollo de la Fe. Puedes ver cada uno de ellos en este canal donde estás ahora viendo esta grabación. Te invito a que lo hagas. La semana próxima iniciamos una nueva serie. Espero que medites, reflexiones y tomes en serio una relación sincera de arrepentimiento y de aceptar a Jesucristo como tu Salvador personal. Y comenzarás a practicar esas bendiciones que Dios dice que no son solamente para aquellos, sino para nosotros también, para ti. Jesucristo te ama. Pastor Rodolfo Luis.